que tiene que estar en el horizonte de lo que somos y lo que nosotros hacemos. En su exhortación apostólica Familiaris Consortio, que escribió el Papa San Juan Pablo II hace años, decía: familia, sé lo que eres. En el designio de Dios Creador y Redentor, la familia descubre no solo su identidad, lo que es, sino también su misión, lo que puede y debe hacer. El cometido que ella, por vocación de Dios, está llamada a desempeñar en la historia, brota de su mismo ser y representa su desarrollo dinámico y existencial. Toda familia descubre y encuentra en sí misma la llamada imborrable que define a la vez su identidad y su responsabilidad. Familia, sé lo que eres. Familia, sé lo que eres. Eres un camino al cielo. Eres un camino de santidad. La Iglesia tiene muchísimos documentos sobre la familia, el matrimonio, y estoy seguro que ustedes están familiarizados con ellos. Yo les sugeriría que conozcan muy bien la doctrina de la Iglesia, como en el Vaticano II, en la Gaudium et Spes, la Familiaris Consortio, la Carta de Juan Pablo II a las familias de 1994, la Carta del Papa Francisco, Amoris Laetitia, ¿no?, del 2016, porque es importante que ustedes estén bien formados en lo que es la mente, el corazón de la Iglesia sobre la familia y el matrimonio. Pero yo voy a tomar un solo punto de lo que es la grandísima riqueza que es la familia, que como le digo, la santidad, ¿no? Y aquí la pregunta que yo les hacía a los hermanos del movimiento familiar cristiano es: ¿cómo puedo yo llegar a ser santo? Porque cuando digo conocí una familia santa esta mañana, un matrimonio santo, evidentemente estoy seguro que ellos están pensando en este momento: no, nosotros no. ¿Qué necesito hacer para ser santo? ¿Qué obras tengo que hacer para ser santo? Y hay preguntas de este tipo, ¿verdad? Pues corresponden respuestas que muchas veces son equivocadas. Yo, para ser santo tengo que hacer muchas obras buenas. Yo, para ser santo tengo que ser perfecto. Por eso yo no soy para ser santo, yo no soy perfecto. Yo, para ser santo, tengo que ser uno que no comete ningún pecado, como la Inmaculada Concepción. Entonces nos olvidamos nosotros que en realidad la santidad corresponde solo a Dios. Solo Dios es santo. La santidad, si nosotros decimos, ¿qué significa santidad? Es una palabra, no suena, pero ¿qué significa? Santidad viene del significado de separado, algo que está separado. Es para indicar lo que es Dios y no nosotros, porque Dios es algo, ¿verdad?, sumamente distante de nuestra realidad. Para decir lo que Dios es en su esencia, en la esencia de Dios, lo que hace, vamos a decirlo así, ¿no?, lo que hace que Dios sea Dios. Eso lo llamamos nosotros santidad. Y por lo tanto la santidad corresponde única, exclusiva, totalmente, radicalmente a Dios y solo a Dios, a nada más. Yo soy Dios y no hombre, tenerlo claro. Dios no es un superhombre, Dios no es una criatura super cualificada, Dios es otro y nosotros aquí somos criaturas. Por lo tanto, la santidad es un modo que pertenece solamente a Dios. Ahora, ese modo de ser de Dios despierta en nosotros como dos sentimientos, ¿no? Primero, pues nos llena de terror porque está muy grande, es muy poderoso, es muy fuerte. Y por otro lado, nos atrae, ¿no? Tiene una especie como de atracción que tenemos nosotros hacia Dios. Entonces, que nos quede claro que la santidad es aquello que solamente corresponde a Dios. Y eso está muy claro en la Biblia. En la Biblia, ¿no?, nosotros vemos cómo el pueblo de Israel experimentaba esta santidad de Dios. Y la experimentaba muchas veces como un terror, porque Dios se les manifestaba, ¿no?, en la montaña con fuego y truenos, y la nube y el humo, ¿no? Y si tú, israelita, te acercabas y tocabas la montaña, te caías muerto. No podemos nosotros tocar lo que es la santidad de Dios. No podemos ni siquiera acercarnos a lo que es la santidad de Dios, como pueden ustedes leer, ¿verdad?, en el libro del Éxodo, que no les voy a leer, ¿no?, porque no tenemos el tiempo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esto, ¿verdad? Que el hombre, ¿no?, al hombre, a nosotros no nos corresponde la santidad le corresponde solamente a Dios. Ahora, el hombre lo único que puede experimentar de esta santidad, que es demasiado grande para nosotros, es, por decirlo así, la expresión de esta santidad
la manifestación, lo que llamamos nosotros la gloria de Dios, el kabot, ¿no? O la Shekinah. La Shekinah, que es la gloria de Dios, sí la podemos ver. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en la transfiguración, cuando por un instante, ¿no?, Pedro, Santiago y Juan vieron la gloria de Jesús, como una luz, como una cosa, una experiencia muy, muy única, que ni sabían cómo expresar. La vieron y luego desapareció. Eso sí lo podemos nosotros experimentar, pero no la santidad misma de Dios. Dios, la Escritura lo llama el 3 veces santo, es decir, esa santidad, esa, vamos a llevar cualidad, ¿no?, de Dios en el grado más alto que hay. Bien, cuando Felipe le pregunta, ¿no?, a Jesús, muéstranos a Dios, ¿no?, Jesús le dice: Felipe, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces vamos a decir, Jesucristo, Jesús de Nazaret, para nosotros es la traducción de la gloria de Dios en un rostro humano que nosotros podemos ver, porque la gloria de Dios, digamos, la santidad de Dios, no la podríamos nosotros ver, es demasiado grande para nosotros. Bien, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Les estoy diciendo todo esto para que de una vez por todas nos demos cuenta de que nosotros no nos hacemos santos. Nosotros podemos ser santos simplemente si esa santidad que le corresponde a Dios nos es comunicada a nosotros. Simplemente tú no la puedes ni obtener, ni comprar, ni producir, ni merecer, ni pagar por ella. La santidad es ese toque amoroso de Dios que cuando te toca, te comunica eso, ¿no?, que es Él. Y eso, hermanos, a nosotros nos pasa el día que nos bautizan. Por eso el santo bautismo es la gracia más grande que podemos nosotros recibir. Y es esa santidad que solo le corresponde a Dios, que a nosotros no nos corresponde, pero ni siquiera ni lejanamente. Tener algo de Dios dentro de nosotros, algo de eso que Dios es dentro de nosotros. Eso es lo que nos es comunicado en el santo bautismo, ¿no? Ustedes se acuerdan del mito, de la leyenda, de la fábula del rey Midas, que todo lo que tocaba lo hacía oro, ¿no? Pues de algún modo es así. La santidad puede ser comunicada, puede ser regalada, puede ser donada, puede ser dada. No puede ser comprada, no puede ser adquirida, no puede ser merecida. Entonces nos tenemos que acostumbrar nosotros cuando hablamos de la santidad, que es precisamente un don de Dios a nosotros. Por el bautismo entra dentro de nosotros, vamos a decirlo así, ¿verdad?, una chispita de la santidad de Dios que empieza a iluminar aquella criatura, y es así como nos hacen santos. Somos santificados. No podemos santificarnos a nosotros mismos. ¿Bien? Como les decía, y ese proceso de nuestra santificación comienza con el don del santo bautismo. Dice la Lumen Gentium del Vaticano II, dice: los seguidores de Cristo, llamados por Dios, no en razón de sus obras, hermanos, no en razón de sus obras, sino en virtud del designio y gracia divinos y justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo, sacramento de la fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y por lo mismo realmente santos, realmente santos. Nosotros podríamos llamar a la comunidad de bautizados, esta es una comunidad de santos. ¿Merecido? No. ¿Un don? Sí. En consecuencia, dice, es necesario que con la ayuda de Dios conserven y perfeccionen en su vida la santificación que recibieron. Entonces ahora viene nuestra tarea. Nuestra tarea en este proceso de que nos hagan santos es simplemente abrir el alma y el corazón para recibir ese don gratuito que es la misma vida de Dios, su gloria, su santidad, su amor, y dejar, ¿verdad?, que esa vida, ¿verdad?, se exprese, por decirlo así, se exprese en nuestras acciones y en nuestra vida espiritual. Entonces, por eso es muy importante, ¿no?, la genialidad de la historia de la salvación, esos sacramentos que nosotros tenemos y recibimos, que son también toques de Dios por los cuales nos santifica. Él nos santifica. Entonces, yo decía, si todo es obra de Dios,
pues es gratuito, por eso decimos gracia, la vida de la gracia es de gratuito, que no tienes ni que pagarlo, no lo tienes que merecer. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Porque tampoco se vale decir, no, pues ya Dios me santifica y ancha es Castilla. No, tenemos nosotros también que responder. Fíjense ustedes, está brillando el sol, está maravilloso, está muy bonito, pero si nosotros bajamos todas las persianas, ¿no?, y cerramos aquí, nos quedamos oscuras, aunque el sol esté brillando ahí no sé cuántos grados, no lo vamos a percibir. Y no vamos a ver la belleza de estar juntos, no vamos a ver la belleza de este candil, no vamos a ver la belleza de tantas cosas. Necesitamos abrir las ventanas y entonces entra esa luz, ¿no?, que transforma, por decirlo así, mi vida, ¿no? Bien, entonces yo creo que es claro, tenemos que tener claro como punto de partida, nuestra vocación, la vocación de todos nosotros, es ser santos. Vocación quiere decir la llamada. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra tarea? Hermano, nuestra tarea es ir al cielo. Y eso es lo que llamamos, ¿no?, la vocación a la santidad. Dios te quiere santo. Dios te ha creado, quiere lo mejor para ti. Y por eso quiere para ti la santidad. Es decir, que vivas una vida limpia, brillante, buena, que esté repleta del amor de Dios, que es la santidad. Dice San Pablo, ¿no?, en la carta a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es tu santificación. La voluntad de Dios es tu santificación. Y la carta a los Efesios dice: en Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo, para estar en su presencia, santos y sin mancha, en el amor. Qué bonita vocación. Antes de ser creados, ¿no?, ya antes de crear el mundo, ya nos había hecho nosotros para ser santos. El libro de Levítico, en la escritura del Antiguo Testamento, dice: sean santos porque yo, su Dios, soy santo. Y Jesús nos dice, ¿verdad?, en el Evangelio de Mateo: sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y en la carta a los Colosenses dice San Pablo: así que tú y yo y todos los santificados en Cristo Jesús estamos llamados a ser santos. Es decir, ¿no?, que si estamos llamados a volar como las águilas, no se vale, ¿no?, caminar como los patos. La vocación es mucho más alta. También la vocación matrimonial. Catecismo de la Iglesia Católica dice: todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados, cada uno por su propio camino, matrimonial, familiar, a la perfección de la santidad. Quedan invitados y aún obligados todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio estado, matrimonio, familia. Entonces, yo creo que está súper claro en la Escritura que estamos llamados, designados, creados, invitados, ¿no?, que la voluntad de Dios es que seamos santos. Claro, nosotros por una tradición muy larga nos hemos acostumbrado un poquito a pensar en el santo, pues el santo canonizado, San José, la Virgen, San Domingo, de esta parroquia, ¿no?, Santa Isabel de Hungría, no sé, todos los santos. Estamos acostumbrados a pensarlos como unos superhéroes que tenemos, y son superhéroes, la verdad, son superhéroes. Pero de algún modo los hemos separado de nuestra realidad de tal modo que la santidad se nos ha alejado y ya la vemos inalcanzable. Y ya cuando oímos que alguien te dice: estás llamado a ser santo, tú puedes ser santo, y dices: yo no llego allí. Pues claro que no vas a llegar allí, eso ya lo sabíamos, pero eso no significa, ¿no?, que no pueda ser santo. El divino maestro y modelo de toda perfección, dice el Vaticano II, el Señor Jesús, predicó a todos y a cada uno de sus discípulos, de cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida. El apóstol Pablo, ¿no?, les amonesta a vivir como conviene a los santos, y como elegidos de Dios, santos y amados, se revistan de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, modestia, paciencia, y produzcan los frutos del Espíritu para la santificación.
Pero como todos caemos en muchas faltas, continuamente necesitamos la misericordia de Dios y todos los días debemos orar, perdónanos nuestras deudas. Pero este hecho, hermanos, de que todos los días y cada misa que nosotros comenzamos, tenemos que comenzar diciendo: yo confieso ante Dios, porque no lo voy a engañar, y ante ustedes, porque no les quiero engañar, que he pecado mucho. No es objeto para que podamos ser, no es obstáculo para que podamos ser santos, Entonces, fíjense, ser santo según nuestra vocación, cada uno en su propia vocación. La religiosa, pues se santifica al santo, ¿no? Están las hermanas estas de clausura, que están todo el día alabando al Señor, están haciendo servicios humildes. Está, ¿verdad?, el sacerdote, está el papa, está el obispo, lo que tú quieras, ¿no? Pero todos, están los padres de familia, están los esposos, están los hijos, están los hermanos, cada uno en su condición está llamado a ser santo. San Francisco de Sales, ¿no?, en su introducción a la vida devota, lo compara y dice así, ¿no? Dice: en la creación manda Dios a las plantas que lleven sus frutos, cada una según su especie. De la misma manera que a los cristianos, plantas vivas de la Iglesia, les manda que produzcan frutos de devoción, cada uno según su condición y estado. De diferente manera ha de practicar la devoción el noble y el artesano, el criado y el príncipe, la viuda, la soltera y la casada. Y no solamente esto, sino que es menester acomodar la práctica de la devoción a las fuerzas, a los quehaceres y a las obligaciones de cada persona en particular. No, Filotea, está escribiendo a Filotea, ¿no? La devoción nada echa a perder cuando es verdadera. Al contrario, todo lo perfecciona. Y cuando es contraria a la vocación de alguno y es sin la menor duda falsa, ¿no? Bien, es decir, que nos tenemos que santificar, ¿no?, en esa vida ordinaria que cada uno de nosotros vive, ¿no? La santidad no se improvisa, la santidad, ¿verdad?, no se consigue de un día para otro. La santidad es camino. La santidad es camino. Y como decía aquel, ¿no?, Manuel Serrat, ¿no?, a veces es un camino que se hace al andar. Es un camino que se hace al andar. No existe el camino. Tú lo haces cuando vas caminando cada día, desde que te levantas y empiezas a asistir a tus hijos o empiezas, ¿verdad?, a hacer tus quehaceres. Y por lo tanto, solo los esforzados que realmente colaboran con esta gracia de la santidad pueden llegar a hacer que su vida realmente sea santa. Dios nos espera cada día en la casa, en el lugar de trabajo, en la escuela, la fábrica, el taller, el campo, en el hogar, en la familia y en todo el inmenso, ¿verdad?, panorama del trabajo. Se trata de ser santo en las circunstancias más ordinarias de la vida. Es decir, tu matrimonio, cuando digo tu matrimonio, también tu relación matrimonial con tu esposo, con tu esposa, ¿no? También eso entra. O sea, pues nos tenemos que preguntar a cada instante como aquella abuelita, ¿no? ¿Esto que voy a hacer le gustará a Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? San Juan Pablo II, en una carta apostólica, Nuevo Milenio N.U.3, dice: el ideal de perfección no ha de ser mal entendido como si implicase una especie de vida extraordinaria practicable solo por algunos genios de la santidad. Los caminos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno. Doy gracias al Señor que me ha concedido beatificar y canonizar durante estos años a tantos cristianos, y entre ellos a muchos laicos que se han santificado en las circunstancias más ordinarias de la vida. Ahora es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción este alto grado de la vida cristiana ordinaria. Todos nosotros, hermanos, vamos a ser canonizados o no vamos a ser canonizados, Dios lo sabe, pero estamos llamados a ser santos, como San Domingo, como otros santos que fueron canonizados. Porque tampoco significa que ellos eran perfectos, o que nunca tuvieron tentaciones, o que nunca tuvieron sus momentos también así de debilidad, ¿no? Significa simplemente que amaron a Jesús con todo el corazón. Y es muy bonito cuando uno ve la historia de los santos, ¿no? Porque es muy bonito leer las vidas de los santos. Yo recuerdo así de chavito, de 8 años. En México se publicaban le llamamos cuentos, ¿se acuerdan? Cuentos que eran vidas ejemplares, que eran vidas de santos. Ahí estaban, los ibas a comprar, ¿no? Y yo recuerdo, y yo cada semana, creo que salía cada semana el cuentito, ¿no?
y era la vida de un santo. Y todavía me acuerdo, ¿no?, de la portada, por ejemplo, del de Santa Cabrini, que no me sonaba nada, pero me acuerdo, está Cabrini. Recuerdo otros que leí. Las vidas de los santos son muy edificantes, hermanos, ¿no? Sobre todo a los niños cuando las leen, ¿no? Pero ustedes analizan los santos, se dan cuenta que tenemos una variedad maravillosa. Tenemos madres de familia, como Santa Mónica, ¿no? O sea, madres de familia, ¿qué significa? Que no estaban en el convento ahí, o estaban en el de eremitas ahí, estaban simplemente pues haciendo las cosas de la vida, ¿no? Santa Mónica, Santa Francisca Romana, que tuvo 3 hijos, ayudaba mucho a los necesitados. Santa Catalina de Génova, le llaman la Santa del Purgatorio, consiguió convertir a su esposo a base de una vida muy sacrificada y santa. La Beata Ana María Taigi, Santa Rita de Cascia, Santa Gianna Beretta Mola, madres de familia. Niños, hay niños canonizados, ¿no? San Pelay, San Tarcisio, tenemos también José Sánchez del Río, los niños Jacinta, Francisco, los videntes de Fátima. Tenemos también, ¿verdad?, además de madres, tenemos esposos: San Isidro Labrador, San Luigi, María Beltrame Quattrocchi, ¿no? Vamos a hablar de ellos después. Los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? San Luis Martín en Santa Celigno, ¿no? Y las familias, hay familias incluso que están todas canonizadas, imagínense qué bonito, ¿no? Como la familia de San Basilio, ¿no? Con Emilia y todos sus hijos, San Pedro de Sebaste, Gregorio Niceno, Macrina y San Basilio Magno, todos fueron canonizados, todos ellos eran hermanos, ¿no? Y así, que podría ser tu familia, quizá una familia de santos. Podría ser tu matrimonio, un matrimonio de una pareja santa. Qué bonito. Eso es lo que nos hace falta en la iglesia urgentemente, a todos los niveles. Bien, aquí vamos a coger a la enseñanza del Papa Francisco para entender de qué estamos hablando. El Papa Francisco acaba de escribir, ¿verdad?, en marzo del año pasado, del 18 este año, ¿no?, esa exhortación apostólica, Gaudete y Exultate, sobre el llamado a la santidad, ¿no? No sé si lo han leído, pero se lo recomiendo. Es fácil de leer y es muy interesante. Destaco algunos puntos. Nos habla de 2 tipos de santos: los canonizados y dice los de la puerta de al lado. Nos habla de tu llamado a la santidad y nos habla de tu santidad como misión eclesial, como una misión de la iglesia. Bien, él comienza así, dice: alégrense y regocíjense, dice Jesús, a los que son perseguidos y humillados por su causa. El Señor lo pide todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. Esto es lo que está ahogando a la iglesia hoy. Olvidamos el ideal de santidad, la vocación de santidad, y nos hemos acostumbrado a un cristianismo mediocre. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, estoy siguiendo aquí el Papa Francisco, de diversas maneras, el llamado a la santidad. Y así lo proponía el Señor a Abraham: camina en mi presencia y sé perfecto. Entonces el Papa en este documento comienza diciendo que hay ese primer tipo de santos, los santos canonizados. Y él dice: son santos que nos alientan y nos acompañan. Los santos son aquellos hermanos nuestros, ¿no?, hermanos nuestros, que ya han llegado a la presencia de Dios y mantienen con nosotros lazos de amor y de comunión. Así dice: los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Podemos decir que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. No tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Es decir, tenemos muchos hermanos que están en el cielo y que nos ayudan desde el cielo. Pero luego dice
El segundo tipo de santos, y aquí es donde calificamos, dice, los santos de la puerta de Alá. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. Fíjense cómo lo va describiendo, qué bonito. A los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de Alá, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. O para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo. Y aquí yo les pregunto, ¿quiénes son esas personas que ustedes han conocido que pertenecen a esta clase media de la santidad? Porque estoy seguro que ustedes, cuando veían rezar a su abuela, cuando veían a su madre cómo trabajaba, cuando hemos conocido gente santa, hemos conocido gente muy santa. Si me permite una experiencia, porque yo tengo el micrófono, ¿no? Yo cuando iba al catecismo, chiquito, bueno, nunca voy a decir muy grandote, algo así como eso. Había una señora que acaba de fallecer, no hizo nada más en su vida, nunca se casó, ¿no? Que dedicarse al catecismo. Cada año organizaba el catecismo. Vivió para Dios y para enseñar la fe. Esa es una persona santa. ¿Alguna vez la vamos a ver en un altarcito con una veladora? Quizá no, porque su altarcito está en el cielo. De esa gente hay mucha. Y ahí tenemos nosotros que ser contados, ¿no? El Señor llama, dice el Papa, el Señor llama. Sin embargo, lo que quisiera recordar, dice, con esta exhortación, es sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros. Ese llamado se dirige también a ti. Sé santo porque yo soy santo. ¿Ok? Entonces no se trata de desanimarnos cuando vemos esos altísimos ejemplos de santidad. Nos estimulan. Pero nosotros estamos llamados también a ser santos. ¿Y cómo es ser este santo de la clase media? Y el Papa mismo lo expresa, lo explica. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Siempre los pensamos, ¿verdad? ¿Son curas o son monjas? Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrado o consagrada? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido, de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. La santidad de la clase media, la santidad de mi hermano de la casa de al lado, es la santidad del hacer las cosas que ya tenemos que hacer con amor. Eso lo santifica. No te tienes que ir a China a predicar el evangelio, ¿verdad? Ni te tienes que pasar ahí ayunando no sé cuántos días. No. Simplemente haz con amor las pequeñas cosas que tienes que hacer. Dice el Papa, ¿no? Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad. No es posible pensar en el movimiento familiar cristiano si no es como un camino de santidad. Y no debemos de rebajar el ideal. Es verdad que cuando ustedes están trabajando con las parejas, pues a cada pareja hay que agarrarla donde está. No podemos pretender de ellos que ya hayan hecho un camino. Pero recuerda, yo lo agarro la mano, vamos a caminar hacia el cielo. Y tú vas a agarrar la mano a tu esposa y vas a caminar hacia el cielo juntos. Y luego van a agarrar, a sus hijos y van a caminar hacia el cielo juntos. Eso es el verdadero proyecto, el proyecto de fondo del movimiento familiar cristiano. Entonces,
¿Cómo se santifican ustedes? Vamos a decir los matrimonios, las familias. Según el Papa, criando con amor a sus hijos. Padres y madres que trabajan para llevar el pan a la casa. La constancia cada día. Desde que nació el primer hijo, ustedes ya no volvieron a tener vacaciones para ustedes. Así es. Recuerda al Papa, has visto Shapiu, a los sacerdotes, ¿no? Andaban ahí, my day off, my day off, my day off, ¿no? Pregúntenle ustedes a una pareja cuál es su day off, ¿no? My day off, my day off. Pero eso les santifica a ustedes. Ocupándose, dice, amando y ocupando de tu marido. Todos esos gestos de cariño, esos detalles, esas cosas que haces hacia tu marido, hacia tu esposa, te estás santificando, te estás haciendo santo. Enseñando con paciencia a tus hijos a seguir a Jesús. Cuando les enseñas a rezar, que les pones sus manitas, que llamas a Dios, mira el crucifijo, ahí está Jesús, ¿no? Jesucito, ¿no? Te está haciendo santo. Renunciando a tus intereses personales, dígame si no en la vida matrimonial, en la vida de la familia, ¿cuánta renuncia hay que hacer de tu propio tiempo, de tus propios estados de ánimo, de tu propio yo no sé qué? Por la familia, por tu marido, te estás haciendo santo. Es decir, a través de las situaciones, cosas que haces ordinariamente cada día, deberes que cumples asiduamente, nos podemos preguntar, ¿cuál es la diferencia que hace una familia santa por medio de estas cosas y otra familia que no es santificada aunque hace las mismas cosas? Porque tú te levantas, tomas a tu niño y lo llevas a la escuela, y otra familia que no le interesa a Dios ni nada, eso también se levanta, toma a su niño y lo lleva a la escuela. ¿Qué es lo que hace la diferencia para que unas cosas sí te santifiquen y otras cosas no? Que las hagas precisamente todo con fe y por amor. Es el corazón, no la cosa, lo que santifica. Es el alma con lo que haces algo lo que te santifica, no lo que hiciste en concreto. Dice San Pablo, la carta de San Juan, dice la primera carta de San Juan: queridos míos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Entonces, si nosotros aplicamos esto, Dios es amor, Dios nos da su ser, significa simplemente hacer las cosas con amor. Hacer todo lo que hacemos con amor, todo por amor. Estamos diciendo que toda nuestra vida debe de ser un acto de amor a Dios. Hacerlo todo por Él, para Él. Desde que nos despertamos en la mañana, nuestro primer pensamiento, buenos días Señor. Cuando nos acostamos, nuestro último pensamiento. Cuando le ofrecemos al inicio de la mañana todo lo que hacemos, Señor, todo lo que haga, palabras que diga, no sé, trabajos, cansancios, deberes, te lo ofrezco para tu gloria. Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, dice San Pablo. Dios no necesita nuestras obras. Dios solo quiere tu amor. Un poeta decía, ¿no? La base del amor, porque en realidad el amor, si se fija, el amor está construido con detalles, ¿eh? No es una palabra, yo te amo, ¿eh? O es una cosa que tienes en tu cajón, yo tengo amor, no. Tú vives enamorado, es un modo de vivir, ¿eh? Ahora, si vives enamorado significa que cada acción que haces, ¿no? Cada detalle es una expresión de amor. Entonces dice así un poeta, dice: ¿qué tendrá lo que es pequeño que a Dios siempre tanto agrada? ¿Qué tendrá una sonrisita, una atención prodigada, un saludo, una palabra? Levantarse en el momento en que se abre la mañana, saludar y sonreír a Dios al abrir nuestra ventana. Decir un sí que nos cuesta, vencer una repugnancia, sorber tal vez una lágrima. ¿Qué tendrá lo pequeñito que a Dios siempre tanto agrada? ¿Qué tendrán esos granitos de trigo de la hostia santa que han formado tantos héroes, tantos santos, tantas santas? La vida ordinaria, los detalles de la vida ordinaria son nuestro camino para ir al cielo. Háganlo todo con amor y por amor, denle un valor sobrenatural a lo que ya están ustedes haciendo. Fíjense que se decía que un periodista fue un día a visitar una cantera de piedra, ¿no? Donde estaban sacando, ¿verdad?, esas como matones de piedra para construir una catedral.
Y le preguntó a un obrero, ¿no? ¿Y tú qué haces? Dice, estoy sudando la gota gorda, trabajando como un burro, ¿no? Para que llegue la hora en que termino mi trabajo y me voy a mi casa. Le preguntan al segundo, ¿y tú qué estás haciendo? Pues estoy aquí ganándome el pan para mi familia, bueno, un poquito más, ¿no? Y le preguntan al tercero y dice, estoy construyendo una catedral para la gloria de Dios. Entonces, están haciendo la misma cosa los tres, pero el corazón es diverso. Uno lo hace por lo que lo tengo que hacer, otro lo hace por la familia, otro lo hace por Dios. El amor consagrado de los cónyuges. Y aquí, ¿verdad? Dice el Papa en la Amoris Laetitia, su documento sobre el matrimonio y la familia, dice, siempre hemos hablado de la inhabitación divina en el corazón de la persona que vive en gracia. Hoy podemos también decir que la Trinidad está presente en el templo de la comunión matrimonial. Qué bonito, ¿eh? Así como cuando estamos bautizados, la Santísima Trinidad viene a vivir dentro de nosotros. Dice, así también podemos decir que la Santísima Trinidad está presente en la comunión matrimonial del esposo, de la esposa. Dice, vive íntimamente en el amor conyugal que le da gloria. Hermanos, dense cuenta, incluso el amor conyugal que tiene el marido por la esposa, el esposo por la esposa, ¿no? Es presencia de Dios, es manifestación del amor de Dios. Bien. Voy a citar muchas cosas, pero la presencia del Señor habita en la familia real y concreta con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos. Cuando se vive en familia, allí es difícil fingir y mentir, no podemos mostrar una máscara. Si el amor anima esa autenticidad, el Señor está allí y reina con su gozo y su paz. La espiritualidad del amor familiar está hecha de miles de gestos reales y concretos. En esa variedad de dones y de encuentros que maduran la comunión, Dios tiene su casa. Esa entrega asocia a la vez lo humano y lo divino porque está llena del amor de Dios. En definitiva, la espiritualidad matrimonial es una espiritualidad del vínculo habitado por el amor divino. Entonces, les invito a poner todo lo que son ustedes como familia, como matrimonio, de un plano natural, elevarlo a un plano sobrenatural, es decir, a un plano que va más allá de la naturaleza y la materialidad de la vida en esta tierra. Y entonces cuando ustedes descubren que la familia es una comunidad, ¿verdad?, en la cual todos están agarrados de la mano, es decir, del amor de Cristo, la fe, caminando hacia el cielo. Que el matrimonio, la pareja, todo lo que ustedes viven y hacen como pareja, incluyendo la vida conyugal, la vida, el tiempo que pasan juntos, etc., es presencia real de Jesús en medio de nosotros, por medio de ustedes. Y que la misma familia en sí misma, como dice el Papa en lo que acabamos de leer, ¿verdad?, se hace casa de Dios, una familia cristiana donde Dios vive, está presente, se manifiesta, se ve, ¿no? Esa gloria de Dios, la Shekinah de Yahvé, ¿no?, se ve en la vida de esas personas que han sido completamente penetradas, transformadas por la santidad que Dios les ha dado. Yo creo muy importante, ¿verdad?, como matrimonio, como movimiento familiar cristiano, que ayudemos a nuestras parejas, no solamente a resolver su problema que tienen en la comunicación, su problema que tienen familiar o con los hijos, sino poco a poco entrar en esa dimensión, que vayan ellos entendiendo, estamos nosotros en un camino que es de Dios, estamos nosotros en un camino que no se queda aquí, sino que tiene que llegar a la, diríamos, a la santidad misma, y no rebajarlo, la vida mediocre, no rebajarlo. Fíjense que el Papa beatificó, ¿no?, a un matrimonio, se llama Luigi Beltrami, y ella se llama, creo que se llama María Corsini. Los hijos los beatificó los dos juntos, como pareja. Y cuando él explica cómo es que estos se llegaron a ser beatificados como pareja, él dice, el Papa en su discurso en el cual dice, estos esposos, Luigi y María, vivieron a la luz del Evangelio y con una gran intensidad humana el amor conyugal y el servicio a la vida.
cumplieron con plena responsabilidad la tarea de colaborar con Dios en la procreación, entregándose generosamente a sus hijos para educarlos, guiarlos y orientarlos al descubrimiento de su designio de amor. En ese terreno espiritual tan fértil surgieron vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Los beatos esposos, inspirándose en la palabra de Dios y en el testimonio de los santos, vivieron una vida ordinaria de modo extraordinario. En medio de las alegrías y las preocupaciones de una familia normal, supieron llevar una existencia extraordinariamente rica en espiritualidad. En el centro, la Eucaristía diaria, a la que añadían la devoción filial a la Virgen María, invocada con el rosario que rezaban todos los días por la tarde, y la referencia a sabios consejeros espirituales. Así supieron acompañar a sus hijos en el discernimiento vocacional, entregándolos para valorarlo todo, de tejas para arriba, como simpáticamente solían decir. La riqueza de fe y amor de los esposos Luigi y María es una demostración viva de la llamada de todos los fieles a la santidad, especificando que los cónyuges persiguen este objetivo siguiendo su propio camino. En su vida, aquí va para ustedes, como en la de tantos otros matrimonios que cumplen cada día sus obligaciones de padres, se puede contemplar la manifestación sacramental del amor de Cristo a la Iglesia. En efecto, los esposos, cumpliendo en virtud de este sacramento especial su deber matrimonial y familiar, imbuidos del Espíritu de Cristo, con el que toda su vida está impregnada por la fe, la esperanza y la caridad, se acercan cada vez más a su propia perfección y a su santificación mutua, y por tanto a la glorificación de Dios en común. ¿No? Esa santificación mutua, ustedes, el uno se hace tanto al otro, ¿no? Queridas familias, concluyo con esta frase del Papa, hoy tenemos una singular confirmación de que el camino de santidad recorrido juntos como matrimonio es posible, hermoso y extraordinariamente fecundo, y es fundamental para el bien de la familia, de la Iglesia y de la sociedad. Esto impulsa a invocar al Señor para que sean cada vez más numerosos los matrimonios capaces de reflejar con la santidad de su vida el misterio grande del amor conyugal que tiene su origen en la creación y se realiza en la unión de Cristo con la Iglesia. Bueno, precisamente para acoger este deseo de San Pablo II y también la voluntad de Dios de crear familias, matrimonios santos, Dios inspiró el movimiento familiar cristiano. Muchas gracias, hermanos.